Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que hablamos de temas curiosos, de temas que nos llaman la atención, quizás asuntos sin resolver y por eso son misteriosos. Aquí hablamos del tema ufológico, hablamos de temas religiosos, hablamos de temas paranormales, pero hoy queremos hablar un tema religioso que está mezclado con lo paranormal, pero que también tiene mucho de historia. Y vamos a, más que hablar de todo esto, a contarles la historia de un personaje que es muy reconocido en Colombia, pero sobre todo en Venezuela, su país natal, y en muchos otros países de Latinoamérica. Se trata de José Gregorio Hernández, un personaje que ya ha sido reconocido por la Iglesia Católica debido precisamente a todos los milagros que se han podido comprobar que ha tenido este señor después de que falleció. Un señor que fue médico, que además se le conoce como el médico de los pobres, y quizás eso fue lo que lo llevó a su popularidad y a generar una leyenda entre quienes lo siguen. Y para hablar de ese tema traigo por aquí a una mujer que sabe muchísimo, muchísimo de todos estos temas religiosos. Ella es periodista, Yarley García. Bienvenida una vez más aquí a Ventana al Misterio. Para mí es un placer poder contar con mujeres siempre en este espacio. Joana, ¿cómo estás? Para mí también es un gusto estar acá. No me pierdo tu canal, todas las cosas que pones, la gente que invitas. Me encantan estos temas y también me encanta estar contigo y con toda la gente que se conecta a todo lo que haces aquí a Ventana el Misterio. Yarley, pues muchísimas gracias y gracias de verdad por estar aquí hoy con un tema que quiero que sea más un tema histórico, ¿no? Y por eso te he invitado, para que tratemos de hacer un perfil de este personaje que sin duda marcó la historia de Venezuela, de países como Colombia y muchos otros en Sudamérica, porque era un personaje muy destacado y de hecho, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, uno en cada barrio encuentra letreros de Sí. consultorios de José Gregorio Hernández, o mejor, en invocación o en conmemoración a José Gregorio Hernández. Pero empecemos contándole a la gente quién era este personaje, de dónde surge y cómo se crea toda la leyenda alrededor de él. Fíjate que José Gregorio Hernández es venezolano, él nace en un pueblito del estado de Trujillo en 1864, 1864, perdón, y es una persona que viene de una familia muy católica, una familia muy creyente y además una familia que tiene como un impulso hacia el conocimiento. Entonces, él inicialmente, de hecho, quiere ser abogado, pero es su papá el que le dice, venga, no sea abogado, sino que mejor estudie medicina para que usted pueda ser el médico del pueblo, para que usted pueda ayudar a las personas. Siempre en la familia hubo como un contexto social muy fuerte y también, digamos, un contexto social, pero ligado a lo laico de la religión, es decir, a la caridad, a estas buenas prácticas, a ser un buen samaritano de alguna manera. Y por eso José Gregorio decide estudiar medicina, se va y estudia medicina, que en ese tiempo estamos hablando, imagínate, antes de o inicios del 1900, donde pues todavía en Latinoamérica, en Venezuela, todo se estaba desarrollando. De hecho, este señor más adelante viene a ser un pilar de la medicina, pero inicialmente él estudia, de pequeñito leía mucho. Dentro de la historia de él uno encuentra que era una persona muy letrada, una persona que más adelante aprende más de 5 idiomas, que cuando estudia medicina le ofrecen cargos importantes en Caracas y él inicialmente dice, no, yo me quiero devolver a Trujillo porque yo lo que quiero hacer es servir a mi comunidad, ser un médico para mi comunidad. Y de hecho hay algo que le empiezan a decir el médico de las pobres, porque él va a atender gente sin cobrarle, o sea, siendo un tipo que podía ser, digamos, podía ser y fue punta de lanza en la medicina, y con el prestigio, el dinero que puede traer eso, de verdad tenía todo esto social muy arraigado y decide no cobrarle a las personas que atendían consulta, y por eso se le empieza a llamar el médico de los pobres, un tipo Y absolutamente por eso carismático.
Claro, y por eso esta imagen tan representativa que ustedes están viendo en este momento, y es precisamente debido a esto. A él lo representaban, él siempre estaba vestido así, con su traje, su sombrerito, es muy típico. En algunas imágenes se le ve con traje negro, en otras con traje blanco, pero digamos que aquí lo más destacado es lo de atrás, la imagen de atrás, que es ese enfermo como con una persona también ahí de la salud que representa de alguna manera el espíritu de José Gregorio en las manos de ese enfermero para darle alivio a la persona que está ahí padeciendo. Y precisamente, digamos, Yarley, que todo eso que nos has contado, pero sobre todo el enfoque que él decidió tomar con ese conocimiento que tenía y cómo empieza a desarrollar precisamente José Gregorio Hernández todo su trabajo en los lugares, digamos que más pobres y además más necesitados de Venezuela. Claro, imagínate que él inicialmente se vuelve a Trujillo, pero como todo en Latinoamérica y en el mundo hay unas pujas políticas ahí, diciendo, digamos, que él no era como el partido de gobierno, él, finalmente como que él no se logra establecer ahí, se devuelve a Venezuela y estaba necesitando médicos para abrir y desarrollar mucho más la facultad de medicina, y este señor lo mandan para París y él es el que trae el primer microscopio, el que viene a ampliar estas investigaciones de Pasteur, o sea, es una persona como muy creyente, pero además un gran intelectual, y eso lo hace un beato muy curioso, porque uno siempre que piensa en un beato, uno piensa en un santo, pues piensa en una persona como despojada de todas las cosas del mundo, y cuando yo digo de las cosas del mundo, no solamente estoy hablando del dinero, de los placeres, sino también del intelecto, o sea, uno nunca se imagina que una persona tan intelectual, una persona que de verdad en Venezuela es reconocido, además digamos, de todo el sincretismo que uno podría encontrar, es reconocido como un gran intelectual, como un tipo que abrió la investigación, y con abrirla en Venezuela, además en Colombia, además en Latinoamérica. O sea, lo que hace es una vaina absolutamente importante, pero siempre, siempre de la mano con este factor social. Entonces, por supuesto que la gente y las poblaciones más vulnerables, además de que lo admiran, pues lo adoraban y lo querían vivo, ¿no? Muerto es que empieza su legado, pero vivo, pues lo querían absolutamente. Exactamente, porque este personaje, como muy bien lo decías, Yarley, empezó, digamos que toda su historia a través de su conocimiento. Era un médico que se dedicaba precisamente a ayudar a los más pobres, que llevó avances tecnológicos a su país que nunca otra persona lo había hecho, pero que además lo puso al servicio de quienes de verdad lo necesitaban. Incluso se habla mucho de que él hacía una especie de correrías de sanación o más que de sanación, correrías para que la gente que estuviera enferma fuera, lo visitara, él pudiera darle, digamos que citas y recomendaciones médicas sin cobrarles un peso, teniendo en cuenta pues el tema económico que sucedía allí en ese lugar. Pero Yarley, hablemos sobre todo del asunto de su carrera profesional, porque este también fue un tipo que fue a Europa, se educó allá y regresa precisamente a recopilar, o mejor, a poner en práctica todos esos estudios que realizó, pero llega un momento muy triste en la vida de José Gregorio y es el tema del accidente que sufre. Sí, realmente a mí eso me hace pensar mucho que al final todas las personas, yo no sé si tú crees en el destino, pero yo siempre pienso mucho sobre el destino de las personas, porque fíjate que él siempre quiso devolverse a su pueblo, bueno, digamos al estado de Trujillo, porque en ese momento esto era Estados Unidos de Venezuela, volverse al estado de Trujillo y tener un trabajo muy sencillo con su gente, con, digamos, con las cosas que él quería hacer, y no se le dio, no se le permitió, no era el destino que estaba pensado, se va para Caracas, y de verdad que es una de las muertes, de esas muertes que dice, pero, o sea, ¿qué pasó aquí? Porque este señor lo atropella un Cuando carro. uno dice, le tocaba. Sí, no, sí, este sí es una
de tal cual, ay, no, si te toca resbalarte en el baño, o sea, te toca, sí. Porque este señor lo atropella el único carro que había en Caracas en ese momento. O sea, es una vaina que no tiene sentido un tipo tan prometedor, además un tipo que hacía socialmente tanto, que cuando muere su padre le transfiere su herencia a sus sobrinos, o sea, un tipo absolutamente desinteresado en todos los aspectos de su vida, absolutamente altruista en todos los aspectos de su vida y brillante, se muere de esta manera que, o sea, no tiene sentido, no hace sentido, además muy joven. Exactamente, Yarley, pero lo más curioso de todo esto es que, sí, mire, como decía Yarley, era el único carro que había en Caracas, precisamente para la época, que fue exactamente el accidente el 29 de junio de 1919. Pero no solo esto, el tipo es atropellado y realmente él no fallece porque el carro lo atropella, sino porque desafortunadamente al recibir ese golpe, él se tropieza con la acera del Sí. andén y a través de ese golpe es que sufre una fractura en el cráneo y efectivamente ahí es cuando el doctor José Gregorio Hernández pues finalmente muere en las calles de Venezuela. Pero ¿qué pasa ahí, Yarley? Porque digamos que a partir de ahí empieza a generarse toda la leyenda de José Gregorio Hernández. Es ahí donde de verdad ese espíritu, ese, esa, no sé cómo más decirle, no sé si decirle fantasma porque es muy es raro, pero más bien ese espíritu, esa persona empieza a sobresalir más de lo que era él en vida realmente. Es cuando llega, digamos que todo su legado y empiezan las personas a hablar de que él las curaba después de haber fallecido. ¿Cómo se da esa leyenda, José Gregorio Hernández? Sí, exactamente, ahí es donde muere el humano y empieza la leyenda y yo pienso que también ya venía él construyendo un legado, pero es muy curioso que claramente la gente tiene, o muy poca gente tiene idea de este legado académico y de quién era este personaje, porque obviamente ahorita está asociado con algo totalmente místico, pero pues fue una conmoción enorme la muerte de este señor, la manera como muere, pero empieza a expandirse un mito urbano en Venezuela inicialmente de que las personas que están enfermas, que son pobres, que no tienen cómo pagar medicinas o que sufrieron un accidente, una tragedia, son visitadas por un hombre apuesto, con bigote, de blanco, de sombrero, generalmente, y la gente empieza a decir que es el doctor José Gregorio Hernández, que los opera y empieza a hacerse, de hecho, algo muy especial que es como muy ceremonioso y es de téngale agua, téngale gasas, téngale un montón de cosas y uno empieza a escuchar desde ese momento hasta acá historias que son asombrosas de cómo las personas reciben cirugías, de cómo hay suturas, hay gasas manchadas de sangre, de cómo las personas tienen que guardar un reposo de tantos días, o sea, como totalmente, si los atendiera, digamos, un médico en un hospital, inclusive hay gente que dice que le dejan hasta la historia clínica y que este señor pues los opera y que este médico que en vida fue de los pobres, pues después de su muerte sigue siéndolo aún más porque se universaliza por lo menos esto en Latinoamérica, digamos en nuestra vecina Latinoamérica. Sí, Yarley, es que es muy cierto lo que usted nos cuenta. Bueno, este señor fallece debido a este accidente y muchas personas que siempre confiaban en él, en su trabajo, que iban y lo buscaban para que él les ayudara, empiezan a contar ciertas historias asombrosas, paranormales, si quieren así decirle, y es, oigan, resulta que a mí se me está apareciendo el doctor José Gregorio en las noches porque yo tenía un dolor tan intenso, tan fuerte, o me sentía tan mal físicamente que no tenía a quién más acudir sino a José Gregorio, pero ya había fallecido, pero resulta que este señor en la noche
mientras yo estaba acostado, mientras yo estaba soñando, vi una figura con las características de este personaje y esto empezó a ser una gran bola de nieve. No era una persona la que contaba su historia, eran miles de personas las que iban hablando de ese famoso José Gregorio Hernández que se les aparecía en la noche. Pero aquí llega algo que es bien particular y es que empiezan a salir personas que dicen que de alguna manera son elegidas o que son como su cuerpo mejor está habitado por el espíritu de José Gregorio. Y es allí donde circulan una cantidad de personajes diciendo, oiga, resulta que es que a mí se me apareció el doctor y el doctor se incorpora en mi cuerpo de alguna manera y yo puedo ayudarle a usted a sanar. Y por eso es que surgen tantos sitios, como les decía, aquí en Bogotá, por ejemplo, en la capital colombiana, hay una cantidad de sitios en conmemoración a José Gregorio, donde supuestamente ciertas personas reciben ese espíritu que les da además conocimiento para poder ayudar a los enfermos. Y eso es lo que a mí me parece paranormal dentro de esta historia, Yarley, y es esa supuesta incorporación del espíritu de José Gregorio en muchos otros para transmitir ese conocimiento. Yo, la verdad, lo que pienso es que en torno a todos estos mitos, o bueno, obviamente respetando totalmente la creencia de todas las personas, siempre hay alguien que quiere cooptar el mito. Es decir, siempre los seres humanos nos hemos inventado como un vicario de las cosas, ¿sí? Es decir, uno necesita un cura para acercarse a Dios, o un pastor, o sea, es decir, es como si no hubiera un camino directo del ser humano hacia lo espiritual, sino que siempre somos como muy mesiánicos, siempre tenemos que tener a alguien. Inicialmente, hace mucho tiempo, en los tiempos de mi abuelita, bueno, de la tuya, de muchos de ustedes que se conectan acá, eso se podía encontrar en los conventos. Uno encontraba conventos con monjas, digamos, que administraban todo esto. Y es cuando empieza como ese sincretismo, empiezan, digamos, muchos brujos, adivinos, mediums a conectar con este espíritu de José Gregorio, lo que mete en problemas un poco este legado frente a la beatificación, porque entonces uno ya se encontraba en todo lado y la Iglesia Católica es muy delicada con eso, súper delicada con eso, es muy difícil que haya una beatificación y más cuando está como plagada de estos mitos urbanos, pero fíjate que uno también encuentra historias de personas que son muy creyentes y sin recurrir a nadie decían como, oiga, yo tengo esto, voy a hacer como el ritual de José Gregorio, que te digo que le voy a poner la gasita y le voy a poner el agua y no sé qué, y voy a tener fe y voy a hacer la oración, y dice, no, y él sí me operó y me mejoré, o pasó esto, lo otro, sí vimos que vino, todas estas cosas. Entonces, están como esas dos aristas de este ser que al parecer se quiere contactar y yo no, tú sabes que yo soy sobre todo investigadora y un poco Sí. escéptica de las cosas, pero después uno empieza a ver, por ejemplo, a esta Panchita y empieza a ver a estos chamanes que hacen esas cirugías sin hacerlas y uno dice, juepucha, ¿esto qué está en el inconsciente colectivo? O si Ahí hay está el algo verdadero ahí. misterio. Sí, claro, total. O sea, hay algo ahí, porque mira que yo recuerdo que una tía mía, pues una tía abuela casi, hay una historia ahí de que de verdad ella la operó San Gregorio. Mi familia es súper católica, Joana, pero súper católica de rosario todas las noches, de muchas cosas. Y cuando yo veo como esta creencia ahí metida, de verdad que una tía abuela mía por allá, además porque mi familia es campesina de un pueblo muy lejano que podía asemejarse todavía al Trujillo de la época de San Gregorio, es decir, no muy desarrollado, y uno entiende estas cosas y esa historia pasa de sí, yo lo sentí y estuve en cama y estuve convaleciente y me mejoré un tiempo, pues claro que uno se queda pensando qué pasa en ese mito, pero en lo que está arraigado en las creencias de la gente, en todas las cosas que tú tengas fe, pues esas cosas te van a movilizar hacia algo y siempre va a haber alguien que tú busques como un conducto de esa fe. Por eso digo que nosotros somos muy mesiánicos y siempre queremos buscar como un vicario de nuestras creencias, bueno, ¿quién me va a apoyar esta creencia en el momento en que mi vida está tambaleando? Necesito un guía.
y por eso se popularizó en Latinoamérica José Gregorio y las personas que digamos, son mediums y que atienden, digamos, esa consulta a nombre de José Gregorio. Varias cosas para destacar en todo lo que dices, Yarley, y es exacto. Debido a este tema que, como les digo, ya parecía ser paranormal, salido de todas las cosas, digamos que reales que se podían pensar sobre José Gregorio Hernández, pues la iglesia de alguna manera rechaza a este personaje y por eso su proceso de beatificación se tarda tanto, es tan demorado, porque además ahora Yarley nos va a explicar ese proceso de beatificación que ella lo conoce muy bien, porque está dado por muchos pasos, investigaciones, testimonios, relacionar y correlacionar las historias para entender si efectivamente una persona sí tiene la capacidad, por ejemplo, como la tenía este personaje, de sanar a otras. Entonces, digamos que en todo ese proceso se empiezan a tener muchos choques con la Iglesia Católica, pues precisamente porque es como así, este señor es un santo, entre comillas, pero resulta que utilizan una especie de medium o brujería para poder que las personas se sanen, pues obviamente eso no está bien visto por la Iglesia Católica. Sin embargo, los casos son miles en muchos países de Latinoamérica, y yo aquí quiero contarles unas historias muy personales para que ustedes vean otro tema que nos dijo Yarley, y es el tema de la fe, y eso lo tenemos que ver desde las creencias, incluso desde la antropología de lo que somos como sociedad, y es, si tú crees en algo, pues le generas poder a eso para que eso actúe en ti. Eso es verídico y eso, como les digo, es un tema más social y antropológico y de lo que somos como seres humanos. Pero recuerden que, como dicen por ahí, la fe mueve montañas. En lo que creas, eso seguramente es tu realidad y por eso tiene bastante efecto. Hace muchísimos años, yo tuve la oportunidad de entrevistar a una señora porque en otro medio de comunicación estábamos haciendo precisamente un programa sobre José Gregorio Hernández y digamos que toda su historia y la forma en la que curaba, porque como muy bien nos estaba diciendo Yarley, existe un ritual específico para cuando las personas le piden y supuestamente este ser, este espíritu llega a curarlas, pues tienen que tener lista una cantidad de cosas. ¿Y de qué se trata? De un vaso de agua, de algodones, de tijeras y en algunos casos de agujas. Esto se deja en una mesita de noche. La persona tiene que estar vestida completamente de blanco, sus sábanas completamente de blanco y deja las cosas ahí, encomendándose de alguna manera al espíritu de José Gregorio. Al siguiente día se supone que, como nos decía Yarley, el agua ya no estaba o estaba muy disminuida, los algodones en muchos casos untados de líquido o de sangre, de manera que supuestamente habían sido utilizadas por este espíritu de José Gregorio. Este es el ritual. Y volviendo al tema que les quería contar, llego a entrevistar a una señora en la ciudad de Bogotá que nos escribe a través de redes sociales y dice: a mi papá lo curó José Gregorio Hernández. Yo me contacto con la señora súper amable, era una señora de más o menos unos 40 años. Voy a su casa, la señora me muestra fotografías de el papá. Ella tenía, digamos que toda la historia clínica. El papá tenía un problema en un tobillo, su tobillo estaba bastante inflamado, tenía una especie de fractura, pero además esto estaba mezclado con otras enfermedades y el señor tenía el pie tan inflamado que ya no podía caminar por sí solo. Lo llevan a varios doctores. Los doctores le dicen: señor, usted ya está muy adulto, el señor ya tenía como unos 85 años, usted ya está muy adulto y no podemos hacerle nada. El señor, un señor campesino de Boyacá, decide pedirle a sus hijas que por favor le hagan el ritual de José Gregorio, porque él creía que José Gregorio podía ir a curar. Entonces ellas acceden, alistan todo, le ponen el agua, la aguja, las tijeras y el algodón en la mesa de noche. En primera medida, yo digamos que desde muy pequeña he conocido la historia de José Gregorio, entonces pues a mí no me sorprendía lo que la señora estaba diciendo, pero me sorprendió cuando me mostró
las fotografías del pie del papá al siguiente día de haber hecho el ritual. Y sin mentirles, el pie del papá tenía literal una cruz. Este es el tobillo y aquí tenía una cruz. Y la señora me decía, mira, José Gregorio sí vino a hacerle la operación a mi papá. Además, el agua no estaba el siguiente día en el vaso y los algodones estaban untados de sangre. La señora le tomó fotos a todo y me muestra las fotos y yo, ¿cómo le voy a decir a la señora, señora, esto es mentira, usted se lo inventó? Pues obvio no. Además, me muestra un video en el que 15 días después el papá está caminando, un papá que tenía más o menos, como les digo, unos 85, 87 años. Va caminando después de que el médico le había dicho que no podía volver a caminar, que no le iban a hacer nada porque ya estaba muy adulto. La señora me cuenta esta historia y yo quedo realmente impactada porque volvemos al mismo tema, la fe. O sea, no sé, yo solamente les cuento lo que vi y lo que me dejó impresionada. Muchos dirán, ay no, seguramente el señor se cortó y ¿cómo explicamos después que me muestra un video 15 días después y el señor va caminando solo cuando antes incluso lo llevan en silla de ruedas porque el señor no podía caminar debido a la inflamación tan gigante que tenía en su pie? Entonces son historias con las que uno se queda realmente impactado, no sé, Yarley, y a mí me encantan estos temas con ella porque Yarley es muy escéptica de ciertas cosas, pero me encanta también que puedo opinar acerca de este tipo de situaciones, porque realmente esto para mí es un verdadero misterio. Para mí también es un misterio totalmente. Yo soy una persona creyente, pero yo siento que entre uno más, como que más anda el mundo y más, tú más conoces cosas, más te preguntas cosas. O por lo menos la gente como que tiene como esa apertura hacia el aprendizaje, es una constante. A mí me llama mucho la atención, además de la sanación, porque es que yo sigo, puede ser algo muy inconsciente y yo siento y siempre lo he dicho que yo le doy muchas gracias a la vida por ser creyente, porque tú cuando eres creyente en los peores momentos de tu vida tienes algo a lo que aferrarte. Cuando una persona es atea, yo no sé a qué se aferra y es muy difícil, o sea, la vida es muy difícil así. Entonces, en esa parte yo digo, bueno, cuando uno es muy creyente, pues uno se aferra a cosas bueno, y llora y cree que las cosas van a salir mejor. Pero a mí esas historias, Joana, de es que la gasa estaba con sangre, o sea, a mí eso es algo que me deja muy sorprendida, o sea, que eso se escapa de mi raciocinio. Es algo que digo, bueno, eso ya no será inconsciente, porque la mente también es muy poderosa, pero ese tipo de cosas, y esa historia se replica mucho, esa parte de las gasas están con sangre, o de, no sé si has escuchado también historias de, no, yo no era tan creyente, no sé qué, me paré, o sea, como que no guardé la incapacidad, volví, me enfermé. O sea, es una cosa de que, oiga, como que un médico si lo visitó a usted, eso a mí, la verdad, me parece muy impresionante y además me parece inexplicable, pero además de todo me parece una historia preciosa porque este beato no es como los otros, o sea, imagínate un beato latino, que eso ya es mucho, ¿no? Porque nosotros frente a la religión y a las civilizaciones del libro, nosotros somos muy nuevos. O sea, nosotros frente al mundo árabe o frente al mundo judío, o sea, nosotros somos una civilización como muy nueva. Tener un beato como este, pero además un hombre que fue muy éticamente correcto, que tuvo muchas oportunidades y que fue en vida, digamos, este personaje tan maravilloso, pero después de muerto, entonces es un intelectual, ese mismo hombre bueno que viene a hacer todas estas cosas por los pobres. A mí, la verdad, yo no sé, nunca he tenido un contacto con San Gregorio, me gustaría saber, pero sí me parece que como historia es una cosa absolutamente maravillosa para creerla, o sea, para aferrarse me parece una cosa maravillosa. Exacto, a mí también me llama mucho la atención esto porque creo que va mucho más allá del misterio y es precisamente
capacidad de entender cómo hace este personaje, que era un señor cualquiera, que simplemente dedicaba su vida a ayudar a los pobres y de repente después de que fallece empieza incluso a generar muchos más milagros, a seguir ayudando, y eso es lo interesante de esto, y cómo el consciente colectivo, la cantidad de personas que creen en él, pues le atribuyen precisamente, digamos, que todos esos milagros. Yarley, el proceso de beatificación, expliquémosle un poco a la gente qué se trata de esto dentro de la Iglesia Católica, uno, y dos, cómo se da el proceso de José Gregorio, porque tiene que ser precisamente después de que se mandan una cantidad de historias, se estudian algunos casos, y precisamente por uno es que resulta que se empieza a investigar, digamos, que todo el tema de beatificar a este personaje venezolano. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de las beatificaciones y las santificaciones, porque afortunadamente esto es como un tipo podcast y acá se pueden decir más cosas que en televisión. Pero fíjate Aquí cómo es puede de decir curioso. lo que quiera. Qué bueno, qué bueno. No, imagínate lo curioso, y es que una iglesia que para condenar brujas, eso era, mija, soplando y haciendo botellas, o Sí. sea, una cosa impresionante, tenían un manual, deberíamos un día hablar de eso, el manual de las brujas, y oiga, Por que supuesto, ya reservado porque ese tema es fabuloso también. total, tenían entonces este manual y eras bruja, te acusaban o lo que fuera, eras bruja, y si te arrepentías porque eras bruja, o sea, tú ibas para la hoguera de cualquier manera, y esto fue una práctica absolutamente escandalosa, hasta las brujas de Salem, o sea, muchas cosas uno se puede encontrar, pero no sé si a raíz de, es que, bueno, la iglesia ha tenido una historia muy cruenta y muchos cambios, pero también entonces uno se empieza a dar cuenta que ahora para temas de exorcismos, para temas de beatificaciones y santificaciones son muy delicados. Es como una iglesia que pasó del medioevo de creer mucho en lo sobrenatural y ser muy teocéntrica a buscar más la racionalidad a partir de la ilustración también y a partir, digamos, de las nuevas ideas y también de la globalización del mundo, que las personas crean que no. Entonces, ¿qué pasa? Ser beato y ser santos es como una diferencia de milagros. ¿Sí? Si uno puede comprobar muchos milagros, pues seguramente va a ser santo, pero si no, va a ser un proceso que es de beatificación, que también es ser como una persona apartada, que es otro concepto de la iglesia que yo la verdad no lo comparto mucho, porque esa palabra santo viene como de apartarse para Dios y no necesariamente de hacer cosas sobrenaturales, o sea, digamos, en lo más epistemológico de esa palabra. Pero lo que hace la iglesia es que cuando se postula un beato, tiene que entonces entrar a analizar estos casos, y de verdad es muy difícil que la iglesia pues llegue a decir que, digamos, si hay algo sobrenatural en esto, porque ¿qué es un milagro? Es algo que no se puede explicar racionalmente. Eso es un Sí. milagro, ¿sí? Entonces, imagínate cuántos casos hay en este mundo de cosas que por eso existen también programas como este, ¿sí? Uno se intenta constantemente explicar las cosas y es muy difícil en la iglesia. Temas de exorcismos y temas de beatificaciones porque es lo sobrenatural. Es que yo como ser humano estoy aceptando que algo no tiene una explicación y digamos, eso hace que esté de alguna manera la mano de Dios en esto. Es como en el momento en el que Dios entra a la ecuación, se vuelve muy curioso. Ahí es donde se vuelve muy curiosa la religión, ¿no? Porque la religión subyuga a la gente a Dios hacia todo, menos hacia cuando hay un externo que tiene que entrar, digamos, como a ese centro de la religión. Inicialmente, los santos eran sobre todo mártires. Por ejemplo, cuando uno encuentra, por ejemplo, Pedro podría ser un santo, es un mártir, digamos, y también hay un conjunto de mártires y conjunto de personas que tuvieron, digamos, unas vidas extraordinarias y por eso les aprueban esta beatificación, pero con José Gregorio fue muy difícil porque había muchísimo sincretismo, como estamos hablando, entonces muchos mediums, mucha brujería, era algo que ya no era como del control de la iglesia, y ustedes saben que
dentro de la Biblia está muy especificado, absolutamente especificado, de no consultarás con los muertos, no consultarás a divinos, no consultarás brujas. Esto es algo que es muy específico. Entonces, y ya digamos, hay gente que dice, pues yo soy creyente y lo practico, y ok, pero si te vas, o sea, a rajatabla a la Biblia, pues hay muchas cosas que no, muchas prácticas que no se permiten, y por eso la iglesia se reserva mucho con eso. De hecho, la iglesia católica es muy reservada con los dones del Espíritu Santo. Uno no, casi no ve iglesias católicas pentecostales como los cristianos que tienen dones de lenguas y todo esto. No, la iglesia católica es muy así. Hubo un milagro en particular que fue de una niña, una chica, ella se llama Yatsuri Solórzano, y es una muchacha que no tenía probabilidades de sobrevivir. O sea, a esa muchacha le pegaron un balazo, eh, y además que pasó en un momento que Venezuela era políticamente inestable, pues lo es todavía, pero digamos estaba también en esa inestabilidad, lo que hacía más difícil acceder a todos los servicios, y esta niña es operada milagrosamente por José Gregorio. Entonces esto no es... digamos, el pie, ni la hinchazón, era un balazo. O sea, las probabilidades de sobrevivir de esta niña eran casi nulas por los médicos, por los humanos, y sobrevive por un milagro de José Gregorio Hernández, y este es el milagro que le da la beatificación. Entonces, fíjate que de todos estos millones de historias, es algo que ya ronda en lo inexplicable, lo que viene a darle la beatificación. Así es, mire, y este hecho que nos cuenta Yarley sucedió en el 2010. Era una chica de 14 años y fue tan grave su diagnóstico que los médicos lo que le dijeron a la mamá fue, la niña no va a sobrevivir, no le podemos hacer nada, ella tiene unos daños pero tremendos en la masa encefálica y en el cráneo, por mucho que hagamos, ella no se va a salvar, se puede morir en medio de la cirugía. Y esta señora lo que hace es empezar a orar, a encomendarle a su hija José Gregorio Hernández. Y de repente, en medio de la operación, en la que ya le habían dicho a la mamá que lo mejor que podía suceder era que esta niña quedara como un vegetal, pues resulta que la operación es todo un éxito, que la niña queda con todas sus capacidades, puede hablar sin problema, puede caminar sin problema, y fue tanta la sorpresa, incluso para los médicos, que ellos mismos fueron a la Conferencia Episcopal de Venezuela a contar la historia de esta niña, donde la mamá pues también hizo, digamos que contó todo lo que había sucedido, cómo se encomendó a José Gregorio, cómo le pidió que salvara a su niña, y los médicos dicen, esto es un milagro, es inexplicable, y gracias a eso es que envían el caso de Yatsuri hasta el Vaticano y empiezan los estudios para finalmente, después de un proceso larguísimo en el que se estudiaron todos los casos, en el que además los médicos que la operaron fueron testigos también dentro de este proceso, pues a José Gregorio Hernández lo beatifican en el 2020, allí todo un proceso con el Papa, ya con el Papa Francisco, pero llevan muchísimos años estudiando esto. El 27 de abril del 2020, pues beatifican a José Gregorio Hernández, el primer beato venezolano, que además esto también impulsa de alguna manera a los países, ¿no? Y es dar a conocer el país. Esto tiene, digamos que todo un tema social, religioso ahí envuelto de importancia grande, y pues a partir de allí, digamos que es reconocido este señor como un beato para la Iglesia Católica. Hay dos cosas aquí interesantes. Una es que muchas veces la gente se encomienda por, digamos que voluntad propia, como en el caso de esta señora, que lo que hizo fue orar, pedirle, solicitarle a José Gregorio que le salvara a su hija. Y otra es la que hablábamos antes, a través de medios, personas que aseguran que el espíritu de José Gregorio se les incorpora, y ellos a través de ciertos rituales, medicamentos, pues pueden ayudar a otros a que se curen. Y digamos que hay una gran diferencia entre esas dos cosas, ¿no? Entre tener el intermediario y tener, digamos que
un contacto directo con este beato, y eso hace, por supuesto, que las historias pues cambien un poco de contexto y que también las podamos entender de diferentes maneras. Y yo aquí quiero contarles otra historia particular porque les había dicho que desde muy pequeña reconozco, digamos, a este personaje porque en mi casa siempre se ha hablado de José Gregorio Hernández. Mi abuela era, pero exageradamente creyente, ella aseguraba que José Gregorio la visitaba cuando ella tenía alguna dolencia. Pero en el caso de mi familia pasan unas cosas bien interesantes. Y es que el hermano de un tío mío, de un tío político, supuestamente era medium. Yo nunca conocí al señor, estaba muy pequeña, pero esa es la historia que se cuenta en mi casa. Entonces, el hermano de mi tío político era medium y él supuestamente recibía el espíritu de José Gregorio, además tenía un consultorio al que iban las personas y este señor le ayudaba a quienes tenían algún padecimiento con su enfermedad. Si era cierto o no, no tengo ni idea porque vuelvo y repito, yo era muy pequeña, pero las historias que cuentan en mi casa realmente son sorprendentes de la cantidad de personas que iban hasta ese lugar en búsqueda de ayuda, pero que además supuestamente se curaban después de visitar a este señor. Tanto así que cuando el señor fallece, pues todos en el barrio, en el pueblo, un pueblo muy pequeño del Quindío, pues se ponen muy tristes porque ya no tienen su medio, la persona que les ayuda con sus enfermedades, y empieza a haber un legado bien interesante ahí con este señor. Pero yo sí, un poco más grande, recuerdo que mi abuela siempre que le dolía algo decía, invocaba de alguna manera a través de su oración a José Gregorio Hernández, y sí me acuerdo muchas veces que al siguiente día me decía, ayer vino Gregorio porque hoy me siento mucho mejor. Y entonces ahí es cuando uno dice, Dios mío, pero ¿qué es esto? De verdad, es la fe de la gente la que hace que estas cosas sucedan, o es todo lo contrario. Definitivamente hay seres que de alguna manera son elegidos y tienen el poder, sea en este mundo o en otro mundo o en otro espacio, de poder ayudar a otras personas. Pues esa es la gran pregunta. Y por supuesto, ustedes que están viendo este video, pues tienen ahí la caja de comentarios para opinar acerca de este caso, de este y de muchísimos otros. ¿Ustedes creen en José Gregorio Hernández? ¿Creen que una persona puede tener la capacidad, incluso después de fallecida, de ayudar a otros a sanarse? ¿Qué opinan? ¿Cree que esto simplemente es percepción de la gente y de la imaginación y no sé, de la fe incluso? Lo cierto es que, vuelvo y repito, hay muchísimos casos que son realmente inexplicables, como decía Yarley, cosas que no sabemos por qué suceden, pero que están ahí, y la muestra son estas que hemos comentado el día de hoy aquí en este video sobre José Gregorio Hernández, quién era, y por supuesto todos los milagros que él ha podido realizar, o que por lo menos la gente asegura que ha podido realizar. Yarley, ¿qué conclusión tiene usted de este tema? Porque es bastante interesante poder entender, aunque no vamos a sacar ninguna conclusión concreta, sí poder entender como el sincretismo que hay en estos temas. A mí particularmente, entre la historia de tu abuela y también la historia que da el milagro de la beatificación, me gusta más eso. O sea, sin duda siento que hay muchas cosas que uno desconoce, que no alcanza a entender. Seguramente hay personas que tienen unos dones que son particularmente espirituales. Yo soy muy curiosa y la verdad sí he escuchado un par de historias que uno se queda, sobre todo de mediums. O sea, he escuchado muchas cosas que uno se queda muy sorprendido, pero a mí particularmente me gusta mucho que el ser humano pudiera entender que si algún Dios existe, como creen que ellos que exista, se pueden conectar con ese Dios directamente. O sea, creo que las oraciones más sinceras que uno puede escuchar, seguramente no las he escuchado en una iglesia, seguramente las he escuchado en una cárcel, seguramente las he escuchado en un hospital, seguramente las he escuchado en medio de las peores tragedias, y esa gente ha sido escuchada y no ha tenido que pagar por eso, que es un poquito lo que a mí me entra en reversa, que yo digo, bueno, este señor no le cobraba a nadie por atenderlo, y los medios pues
le cobran a la gente, que a veces esto puede ser mucha o poca plata, pero cuando la persona es muy pobre, pagar 50.000 o 100.000 o 300.000 en droga o lo que sea, es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, y choca un poquito con ese legado. Entonces, cuando yo escucho historias de esas que tú estás contando de mi abuelita, tenía esta creencia y se sentía mejor, o pues esto que era una mamá que estaba absolutamente desesperada, clamando, digamos, por un milagro sobrenatural y este milagro se le presenta, es algo que a mí personalmente me gusta mucho más. Creo en las dos, creo que todo puede existir y que creo que las personas donde pongan su fe, donde pongan como esa energía de necesito salir de esto y necesito una ayuda, seguramente esa ayuda les va a aparecer. Me ha pasado también, un día voy a contar mis casos sobrenaturales, pero sí creo Por mucho en eso. favor, prometido. Sí, Ya vamos con dos total, temas más aquí. total. Podemos hacer una tertulia de cosas sobrenaturales, pero entonces siento que eso es muy importante. Y también sabes que la capacidad de las personas de entender de alguna manera la bondad del mundo. ¿Por qué? Este médico era el médico de los pobres y Latinoamérica es una Latinoamérica empobrecida, ¿sí? Entonces, mira lo lindo de cómo estos mitos ayudan a darle esperanza a la gente. La gente dice, ay, qué bueno que haya sido la beatificación de San Gregorio, fue un acto también muy político, Joana, o sea, era un mensaje también para esta Total. Venezuela que en ese momento, bueno, en ese momento y en este, pero en ese momento estaba en un tema muy crucial, en un tema muy difícil, que según algunos han mejorado poco a poco, no lo sé porque no he ido a Venezuela hace muchos años, pero darle como este aliento a las personas, porque en eso va mucho la religión también y la fe. Existe mucho por eso, ¿no? Por tener un aliento y un aliento colectivo, decirles, oiga, en medio de todo lo que ustedes están pasando, hay una luz y esa luz es este personaje que por alguna razón Dios quiso que estuviera en este lugar con ustedes. Entonces, toda esa parte sociológica de la creencia, de lo que nunca llegaremos a entender, pero que mira, yo os digo que si una persona estaba muy desesperada, y San Gregorio hizo algo por ella en su creencia particular, pues, oye, San Gregorio fue un enviado para ella, ¿y quién le va a decir que no? ¿Quién le va a decir lo contrario? Nadie, nadie, porque está Así es. como dentro de su experiencia personal y dentro de su corazón. Entonces, en ese sentido, de verdad, que de todos los santos que podemos escuchar y que hay muchísimos, muchísimos, o sea, hay tantos santos casi como dioses en el hinduismo, a mí este en particular me parece precioso y maravilloso. A mí también me encanta este porque además, vuelvo y repito, desde muy pequeña lo he tenido como en el inconsciente, en las historias de mi familia y es, digamos que un referente dentro de toda la cultura familiar. Yarley, muchas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Ventana al Misterio, tus redes sociales para que la gente te siga porque tú publicas una cantidad de contenido muy interesante allí, no solamente de estos temas de misterio, sino también temas políticos que a mí me Sí. parecen maravillosos, entonces también para que la gente te pueda visitar. Claro que sí, no hay nada más misterioso que la política. Siempre que la gente me dice, oye, pero tú, ¿cómo así que yo te veo en televisión hablando de religión y si vengo acá y hablas de política? Yo les digo, eso no hay nada más misterioso que la política. Pero sí, lo que pasa es que yo estoy terminando una maestría en comunicación política y digamos que la investigación en general me gusta mucho y pues bueno, ¿qué hacemos? Soy multifacética, pero sí, me pueden seguir en @yagisanaliza en todas las redes que tengan. Por ahí podemos seguir hablando de todos estos temas y muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí hablar contigo, Joana. Muchas gracias, Yarley, por acompañarnos aquí en este tema tan interesante, hablando precisamente de ese beato venezolano, José Gregorio Hernández, del que hay alrededor de Latinoamérica una cantidad de historias maravillosas. Y me quedo con lo que decía Yarley: si alguien tiene a qué aferrarse, pues hay que respetar. Si alguien dice, a mí me curó José Gregorio Hernández, pues es su experiencia personal y eso se los he dicho muchísimo en todos estos videos y sobre todo cuando llega aquí
gente que está contando sus experiencias paranormales, sobrenaturales. El día de hoy lo que tratamos de hacer es hacerles un recorrido por un personaje muy destacado que quizás muchos de ustedes conozcan en Latinoamérica, pero sobre todo darles una visión diferente sobre, digamos, que esas historias y sobre todo esos testimonios que la gente puede tener y cómo la fe de las personas puede de alguna manera mover montañas e incluso llegar a sanarlos. Recuerden que pueden darle like a este video, seguirnos en YouTube como Ventana al Misterio y dejar todos sus comentarios. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.